decir que, a ver, ¿cómo sale el lado oscuro de un escritor o de qué manera se aprovecha? Bueno, es sencillo. A ver, todos somos humanos y al final, cuando, por ejemplo, contestando un poco al reto, eh, cuando te vienen tantísimas preguntas, tantísimas audios, tantísimas cosas y tienes tan poco tiempo, de alguna manera sale de ti un poco una vocecita que te dice el poco tiempo que tienes y que no merece la pena pues el dedicar tiempo a ver eso. Por otro lado, piensas que a lo mejor lo que ahí se pueda contar puede servir como material. En algunos casos también sale la prepotencia de decir, mira qué bueno soy. Y en otros casos, pues te sientes pequeño al ver las respuestas de algunas personas que tienen recorrido más mundo que tú. Entonces, bueno, pues de alguna manera muchos, ¿cómo decirlo? Muchas facetas de ti mismo salen cuando te enfrentas a la crítica o cuando te enfrentas a lo que saben o pueden hacer otras personas o desean otras personas. Entonces, pues nunca es una voz única, sino es una lucha entre voces, pero siempre hay una voz egoísta, una voz oscura, una voz que te incita a hacer las cosas o pensar las cosas que no son diplomáticamente correctas. Y aunque ahí está, pues al final es una lucha en tu conciencia. Entonces, bueno, pues sale la prepotencia que tiene uno escondida, sale la avaricia, sale a veces el aburrimiento o la falta de tiempo, sale en ocasiones, uy, no me salen ahora las palabras, ¿cómo se llama esto? Bueno, da igual, salen muchas sensaciones que están ahí. Entonces, ¿qué es lo que me pasó ayer? Pues básicamente eso, un poco. Por una parte no tenía mucho tiempo, pude escuchar solo algunos audios, dejé lo que pude en el chat rápido y no le presté tampoco mucha atención. Al día siguiente ya sí que lo escuché y bueno, me han parecido algunas intervenciones curiosas e interesantes y en algunas de ellas pues he sentido un poco hasta de envidia, de decir, joder, esta mujer cuánto mundo ha recorrido o esta ha ganado un premio y dices, y yo no, pero bueno, yo he publicado un libro, qué bueno soy. Y luego por otra parte pues te da un bajón, entonces todas estas cosas están de alguna manera ahí metidas. Vale, cambiando ya un poco de tema, contestando ya esto, también se me ha comentado o se me dijo ayer que hablar un poco de cómo es la producción de un libro. Y viendo lo que es el tema de esto, pues me ha parecido bien de hablar del lado oscuro. Todos nosotros tenemos un lado oscuro, un lado poco diplomático, unas opiniones que mejor que no las mostremos porque pueden ser un poco rudas y pueden causar un poco de roce con quienes estamos o con quienes nos relacionamos. Pero lo interesante de esto es que ese roce o esos pensamientos, como pueden decir así, puede ser materia prima para poder utilizar en una novela. Es más, yo siempre he intentado, de alguna manera, las cosas que me han pasado a mí, trasladarlas a mis historias, siempre poner un poquito de lo que hay en mí y de lo más oscuro que hay también. Por ejemplo, ¿cuántas personas no hemos pensado en algún momento en coger a alguien y partirle los brazos, las piernas y no se sabe qué más? Bueno, eso no lo vamos a hacer nunca, o al menos la mayoría, pero lo pensamos. Sin embargo, en una historia lo podemos poner. Podemos dejar que nuestro protagonista dé rienda suelta a toda su rabia y haga lo que tú solamente has pensado. Una parte muy pequeña de ti ha pensado que te gustaría hacerle a alguien. Yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre he pensado, si me fueran a atracar, el miedo que me da el enfrentamiento, mm, el ver tantas películas en las cuales al final el malo se levanta y al final terminan las cosas mal, siempre en mi mente, en mi imaginación he pensado que le quitaría la navaja, le acuchillaría las piernas, los brazos, lo dejaría inválido
y ya cuando no pudiera hacerme nada, entonces me quedaría tranquilo. Por supuesto, eso en la realidad nunca va a pasar, ni yo voy a tener jamás esa sangre fría para hacer eso. Pero tal vez en alguna historia algún personaje mío sea capaz de llegar a ese extremo. Eso es un poco aprovechar el lado oscuro. Quería comentaros algunas historias que tengo aquí. A ver si las veo y os cuento. Tengo 27 historias que han sido creadas utilizando, concursos de relatos y demás. He ido presentando diversas historias y en muchas de ellas he aprovechado justamente estas partes oscuras del alma. Por ejemplo, en La niña de los cuentos, en Alicia y las paredes, pues es una niña que oye hablar a las paredes, pero las paredes tienen prohibido intervenir. Resulta que esas paredes vieron como brutal asesinato ocurrió en aquella casa y unos hombres dieron rienda suelta a todo lo que les pasaba por la cabeza y acabaron con la familia que había allí. 10 o 20 años después, justo cuando las paredes hablan, parece que se va a volver a repetir ese suceso. Y bueno, pues al final nos desvelo de qué manera pues, se resuelve y la niña logra salvar a toda su familia. Pero de alguna manera ahí he usado los instintos más bajos de la gente, que alguna vez dan rienda suelta e incluso la realidad muchas veces es peor que la ficción. Pero el solo pensar en qué podrían haber hecho o no haber hecho y qué pueden mover a unos ladrones a poder entrar o a divertirse de maneras que acaben tan mal, requiere que saques algo dentro de ti que te haga pensar como si fueras ellos. Por ejemplo, en Soy profesor, cuenta la historia de alguien que es un profesor, es una historia muy cortita, sin embargo me he puesto en el lugar del padre de esa persona, que es verdaderamente un malnacido, una persona mala y que piensa solamente egoísta, que solamente piensa en sí mismo y que tiene realmente, no pánico, pero tiene... no desea ver ni a un metro de él cerca a un inmigrante o una persona que sea pobre o cualquier cosa, y para eso te tienes que meter. No quiere decir que yo piense así, ni mucho menos, pero te tienes que meter. Y en la propia historia están las dos versiones. La versión del profesor, que de alguna manera rehúye la manera de pensar de su padre, y por otra parte está desgranada también la manera de pensar de esa persona tan obnubilada por el odio. Y para eso hay que hay que ponerse en el lugar, y ponerse en el lugar es sacar cosas de dentro de uno. Por ejemplo, lo único bueno de aquel lunes, pues me pongo en el lugar de una persona que está de fiesta, que ha pasado de su pareja porque ella no quiere viajar y él quiere ver mundo, ver tradiciones, ir a fiestas. Ella es una persona mayor y descubre de una manera un poco extraña que su pareja le está engañando, porque le llama por teléfono y es que, pues su pareja pues está haciendo cosas que no debe con otra persona y sin querer se le ha puesto en manos libres del móvil y ha llamado por teléfono. Y y siguen a lo suyo mientras el otro, de manera increíble, pues está escuchando lo que pasa. Y ahí ocurren muchas situaciones que no son, ¿cómo decirlo?, diplomáticamente correctas, por un lado o por otro, porque aparecen una serie de protagonistas y situaciones un poco irreales, pero que podrían darse. Y todo eso de alguna manera lo tienes que sacar. Y cuando un personaje insulta, o un personaje pierde la paciencia, un personaje piensa, todo eso lo sacas de dentro de uno, de ponerte en esa situación y de sacar lo que verdaderamente tú consideras que harías en esas situaciones. Y eso es un poco el escritor, el que logra sacar las situaciones, las cosas negras que hay dentro de uno y las pone para hacer que tus personajes sean más reales. Y tengo muchas más historias en las cuales pues se ha sacado un poquito de dentro de lo que hay de cada uno. Por ejemplo, Capitán Wifi habla sobre una historia real que ocurrió, salió en los periódicos, de un ladrón que entra a una casa y despierta al propietario de la casa para pedirle la clave de la Wi-Fi.
Pues yo me he puesto en lugar de ese propietario de la casa y lo he puesto como si fuera un sargento de la Guardia Civil. Así que imaginaos qué puede pasar por la mente de ese sargento cuando lo despierta un vulgar ladrón ignorante de dónde se ha metido. Bueno, pues todo eso requiere un poquito de sacar las cosas oscuras de ti o las cosas poco diplomáticas para poder hacer que tu personaje parezca real, sea real. Y bueno, pues eso es todo un poco lo que quería contaros, de que muchas veces hemos de aprovechar las experiencias de cada uno, las vivencias nuestras, de nuestros parientes, de amigos, hemos de observar. Es más, muchos escritores van con una libretita para ir apuntando cada pequeña idea que se le ocurre y de vez en cuando eso te sirve un poco de llama para alguna historia. Pero muchas veces son sensaciones, sentimientos fuertes los que puedes aprovechar para darle el toque de genialidad a ciertos personajes. Porque un personaje nunca puede ser ni bueno ni malo. O sea, el bueno nunca puede ser bueno, ni el malo puede ser el malo malísimo si queremos hacer una historia buena. Hemos de darle ese toque de realidad. Los buenos tienen defectos y los malos también. Y en ocasiones el malo de una historia es el bueno y el bueno vamos viendo cómo se transforma en el malo. Entonces todo eso tiene que estar reflejado en las historias. Y no hay nada mejor para poder sacarlo que las emociones fuertes, el amor, el odio, las cosas poco diplomáticas, aquello que pensamos, la avaricia, las envidias, todo eso hace que nuestros personajes sean más reales. Y todo eso es algo que se puede de alguna manera usar y es algo que yo intento usar en las historias. Intento hacer un poco lo que hace Stephen King. Él en su libro Mientras escribo lo dice. A ver, hay que escribir sin pensar en lo que van a opinar los demás, porque si no, no vas a ser escritor. Porque los demás siempre piensan que tú estás escribiendo sobre ti mismo y eso no es verdad. Tú escribes sobre un personaje inventado, siempre. Aunque te bases en otra persona, es un personaje inventado, porque nunca va a ser esa persona. Y vas a tener que hacer que se comporte como si fuera real para introducir al lector en tu historia. Y si no consigues hacer eso, pues entonces tú te pones en situación y en una situación de crisis nadie dice jopeta, a no ser que sea un crío o el personaje tenga esa forma de hablar, te dice joder, me cago en la puta. Pues esas cosas pasan y esas cosas tienen que estar en las historias para dar realismo, si queremos que una historia sea realista. Claro, una cosa es dar realismo y otra cosa es basar todas nuestras historias exclusivamente en eso. Eso tampoco. Hay que tener un equilibrio entre las cosas, porque en la realidad también somos diplomáticos, también dejamos de serlo, hacemos las cosas bien, hacemos las cosas mal, tenemos defectos, tenemos virtudes, y todo eso forma parte un poquito de lo que hay que hacer al escribir una historia. Y entonces, bueno, es un poco lo que quería comentaros, aprovechando lo que había aquí y poquita cosa más. Ha sido un placer estar con vosotros aquí y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos. Bueno.